Lo primero que asociamos a Australia son los canguros, los koalas o las canciones de Men at Work. Pero, su selección de fútbol, pónganse cómodos, prepárense unos mates, porque vamos a analizar cómo llegan los australianos al Mundial de Norteamérica 2026. Australia es una selección un tanto peculiar, ya que si bien se ubica geográficamente en Oceanía, juega desde 2006 en Asia. Todo ello porque la OFC tenía un nivel bastante bajo y solamente Nueva Zelanda le podía dar algo de pelea. Pero a pesar de ello, pudo clasificarse a 2 de sus 7 mundiales desde esa confederación, ambos disputados en Alemania. El primero en 1974, donde se quedaría en la fase de grupos, y 32 años más tarde llegaría su segunda participación, donde alcanzarían los octavos de final, perdiendo por la mínima ante el eventual campeón Italia, luego de un penal un tanto polémico. Y desde que se asociaron a la Confederación Asiática de Fútbol no se han perdido ningún mundial hasta la fecha, siendo su mejor presentación los octavos de final otra vez, pero en Qatar 2022, cayendo aguerridamente ante mi país por 2-1. Y en torneos continentales tienen bastante para presumir desde ambas confederaciones, ya que ganaron 4 veces la Copa de Oceanía y salieron campeones de la Copa Asiática en 2015 delante de su gente. Competición a la que no solo se clasificaron siempre, sino que nunca han quedado por detrás de los cuartos de final. Y ahora si vemos un poco más de cerca cómo hicieron para clasificarse a 2026, podemos establecer que la primera razón ha sido su impecable rendimiento en casa como fuera de ella, ya que ante su gente solo tuvo una derrota, por la mínima ante Bahrein, a la par que obtuvo resultados bastante meritorios, como la victoria por 1-0 ante Japón. Y fuera de su estadio no perdió ninguno de los 8 partidos, donde se destacan resultados como el empate a 1 en Saitama ante los japoneses, o el triunfo por 2-1 en Jeddah ante Arabia Saudita. Por otro lado, tenemos la nueva identidad de juego construida con Toni Popovic, veterano de Alemania 2006, que a inicios de la tercera ronda sustituyó a Graham Arnold como director técnico, obteniendo Australia así un juego más agresivo y atrevido que no se veía desde el Mundial pasado, consolidándose en el plano asiático como una selección muy robusta en defensa y mejorando su efectividad en el ataque. Y con él, Australia sumó 19 puntos en el grupo C, que le valieron el segundo lugar para así clasificarse por primera vez a un mundial de forma directa desde 2014. Y con ello podemos ver las ventajas con las que llega Australia a este mundial. En primer lugar tenemos su plantel joven y renovado, con jugadores como Jordan Boss, Nestor Irankanda o Mohamed Touré, que si bien no son tan conocidos a nivel mundial, sí tienen bastante proyección en el plano regional, y creo que este torneo les va a dar la oportunidad de mostrarse más y, por qué no, estar en los ojos de algún grande europeo para el mercado que viene. Otra fortaleza es su mejora y consolidación en el plano global, donde si bien es cierto que Australia se ubica en el puesto 27 del ranking FIFA y está lejos de ser un equipo de élite, ha dado de qué hablar en el pasado mundial, protagonizando muy buenos partidos ante rivales bastante más fuertes como Dinamarca o Argentina, que la motivan a poder superar por primera vez la fase de grupos mundialista en 2 certámenes consecutivos. Pero tampoco todo es color de rosas, porque si bien es cierto que Australia es una selección de peso en el ámbito asiático y a nivel mundial compite bastante como siempre, está lejos de ser de los equipos que dan pelea, y esas diferencias suelen notarse ante los primeros equipos del ranking FIFA, como se vio en la derrota por 4-1 ante Francia en Qatar 2022. Por lo que si bien no tienen equipos de esa magnitud en su grupo, sí tendrán que mejorar su competencia ante rivales que parecen más superiores. Y aunque su equipo no es del todo malo, no cuentan con jugadores desequilibrantes como antes, ya que no estamos en la época de Mark Schwarzer, Craig Moore, Tim Cahill, Mark Viduka o John Aloisi,
que eran nombres que ponían a pelear a Australia codo a codo con equipos del primer orden mundial en su momento. Ahora veamos cómo podría formar Australia en este mundial. Viendo su eliminatoria, seguramente salgan con un 3-4-2-1, basado en la organización defensiva, en dos líneas muy cerradas atrás entre defensa y mediocampo, utilizando los balones aéreos y un juego muy físico con contraataques para poder llegar al gol. En el arco estará el experimentado Matthew Ryan, capitán del equipo y que ataja en el Levante de la Liga Española, y que tuvo un rol bastante importante para que el conjunto valenciano siga en la primera división de España de cara a la próxima temporada. Como centrales vemos a Alessandro Sircati del Parma de la Serie A, Harry Souttar del Leicester City, que acaba de descender a la tercera de Inglaterra, y Kyle Rowles del DC United de la MLS. Como interiores, por el costado izquierdo vería primero a Jordan Boss del Feyenoord de la Eredivisie holandesa, aunque ahí también podría ir Aziz Behich, experimentado de 35 años que juega en el Melbourne City local. Y por el costado derecho seguramente la opción sea Jacob Italiano del Grazer austríaco, ya que Lewis Miller será baja por lesión. Como dupla de mediocampistas estarán Jackson Irvine del St. Pauli alemán, que acaba de descender de la Bundesliga, junto a Aiden O'Neill del New York City de la MLS. Pasando al ataque, aquí suelen jugar con dos mediocentros ofensivos muy abiertos que cumplen una función de extremos, diría yo. Por la derecha veo a Nestori Irankanda del Watford del ascenso inglés, y por la izquierda Riley McGree, otro de la segunda de Inglaterra pero que defiende los colores del Middlesbrough. Y de delantero centro seguramente la primera opción sea Mitchell Duke, aunque también podría ir Mohamed Touré del Norwich City de la segunda de Inglaterra. Y ahora veamos qué pueden hacer los muchachos de Popovich en el grupo D de este mundial, el cual compondrán junto a Turquía, Estados Unidos y Paraguay. Los Zuquerús abrirán la fase de grupos en Vancouver el 13 de junio ante Turquía, en un partido bastante interesante entre una de las selecciones que sorprendió en el pasado mundial y otra que tiene todos los papeles para hacerlo en este. Y si bien Turquía llega con jugadores muy letales en el ataque, Australia tiene una organización defensiva que no será fácil de penetrar. Eso sí, me espero cualquier cosa de este juego con un ligero favoritismo para el equipo de Vincenzo Montella. Luego, el 19 de junio, se trasladarán a Seattle para jugar ante los estadounidenses. Hace poco jugaron un amistoso el año pasado donde Australia dio pelea, pero perdió por 2-1. Y sospecho que si bien los locales son un poco más favoritos, el trámite será bastante parejo. Y el 25 de junio cerrarán la fase de grupos ante los paraguayos en Santa Clara, donde si bien es cierto que los de Alfaro llegan como principales favoritos al hacer una muy buena eliminatoria en Conmebol, no tenemos que olvidarnos que Australia nunca perdió ante ellos. En sus 5 cotejos previos ganó 2 y empató 3. Siendo Paraguay la única selección con la que tienen invicto de toda la Conmebol, por lo que me espero un partido bastante trabado. Y para mí los australianos tienen opciones parecidas de pasar el grupo como de no hacerlo, ya que en el pasado mundial no necesitaron ser muy favoritos para poder pasar de ronda. Y a mi gusto pueden hacerlo en esta ocasión, aprovechando que tienen un grupo más parejo y alcanzar los 16avos, y si dan pelea y no se equivocan en esa instancia, volver a repetir los octavos de final de Qatar 2022. Pero, ¿ustedes qué piensan? Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Suscríbanse, dejen su like y compartan si les ha gustado. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y nos estaremos viendo dentro de poco en un nuevo y sorprendente perfil mundialista. ¡Hasta la próxima!